En los oscuros corredores del tiempo, donde los susurros del pasado se entrelazan con los misterios del presente, emerge una mansión majestuosa, la Casa Encantada Copper King. A través de las sombras de los siglos, esta imponente estructura ha sido testigo de vidas llenas de riqueza, tragedias y secretos enterrados en sus paredes. Desde el mismísimo momento en que William Andrews Clark puso los cimientos de su imperio, los hilos del destino comenzaron a tejer una trama intrigante que perdura hasta hoy. Clark, un hombre que pasó de las aulas de derecho a las entrañas de la tierra, fue tocado por el hechizo del oro en 1862. Sin saberlo, su vida sería una danza cautivadora entre las sombras de la riqueza y las luces de la opulencia. Los espíritus parecen evadir a aquellos de mente aguda, sabios en las artes de ponerlos a trabajar. Sin embargo, entre los muros de la Casa Encantada Copper King, un espíritu travieso se deleita en jugar bromas a los más susceptibles, regalando risas que resuenan en la oscuridad. La mansión es el refugio de uno o dos espíritus que eligen la tranquilidad para saborear sus moradas. La historia de la Casa Encantada Copper King se entrelaza con los destinos de quienes la habitaron. William Andrews Clark, un emprendedor audaz, transformó su fortuna en una danza de inversiones y oportunidades. Su riqueza influyó en la construcción de una mansión gloriosa, una estructura que no solo reflejaba su éxito, sino que también encapsulaba su genio empresarial. La mansión de ladrillo victoriana isabelina de 34 habitaciones se alzó como un monumento a la grandiosidad. Cada rincón de la edificación exuda la exquisitez del arte y la artesanía meticulosa. Pisos de madera incrustados, carpintería tallada a mano, vitrales que arrojan sombras mágicas y muebles antiguos evocan el esplendor de una época pasada. Sin embargo, tras la opulencia se ocultan tragedias y secretos. La vida de William se entrelazó con amores perdidos y la sombra de la muerte. Su primera esposa, Catherine, compartió con él una vida llena de hijos y felicidad, pero la tristeza los alcanzó con la pérdida de Catherine en 1893. Su legado, sin embargo, se extendió en las murallas de la Casa Encantada Copper King. El destino tejía un nuevo capítulo en la vida de William cuando se casó con Anna Leschappel, quien le otorgó 2 hijas. Pero la tragedia persistió, cobrándose a una de sus hijas en una lucha contra la meningitis. A pesar de las pérdidas, la mansión fue testigo de la vida y la muerte de aquellos que la llamaron hogar. Los pasajes oscuros de la historia llevaron a la mansión a manos ajenas, un ciclo de transformación que la convirtió en refugio de monjas católicas y finalmente en un testigo silente de sucesos y cambios. Los muros que alguna vez resonaron con risas y conversaciones quedaron sumidos en un silencio profundo. Pero la mansión resurgió, desafiando la quietud con el murmullo de historias pasadas. Los nuevos dueños comenzaron a desenterrar su esplendor olvidado, limpiando las telarañas y reviviendo la majestuosidad que una vez fue. Cada rincón de la mansión cuenta una historia, cada mueble y objeto atesorado aguarda para compartir sus secretos con aquellos dispuestos a escuchar. El presente se fusiona con el pasado en la Casa Encantada Copper King, donde los descendientes de Clark honran su legado. La nieta, con su hospitalidad y arte culinario, recibe a los visitantes en un bed and breakfast que exhala historia y misterio. Los pasillos susurran antiguas melodías, y las habitaciones guardan las memorias de vidas que una vez se entrelazaron con los hilos del destino. En los rincones oscuros de la Casa Encantada Copper King, los espíritus parecen susurrar sus historias al viento, guiando a los curiosos en una travesía por el pasado. Susurran de amores perdidos, de ambiciones desenfrenadas y de secretos que solo las sombras conocen. A medida que exploramos sus pasillos, los hilos del tiempo se entrelazan en un relato mágico y enigmático, que resuena con los ecos de aquellos que alguna vez habitaron sus estancias. Bienvenidos a la Casa Encantada Copper King, donde el pasado y el presente convergen en un baile eterno de misterio y maravilla. Adéntrate en sus pasillos, escucha los susurros de los espíritus y desentraña los enigmas que se ocultan en cada rincón. ¿Te atreves a adentrarte en la oscuridad y descubrir los secretos que aguardan en las sombras de esta majestuosa casa encantada? Entre luces y sombras. En los rincones sombríos de esta majestuosa mansión Bed and Breakfast, una trama misteriosa se desenrolla en un juego de presencias y entidades que desafía la comprensión. A pesar de las palabras del afable propietario, quien afirma que no hay seres más allá de lo terrenal, oscuros secretos susurran en los pasillos, envolviendo la verdad en un manto de misterio que se niega a ser ignorado. La Casa Encantada Copper King es una sinfonía de luces y sombras, donde los sentidos agudos pueden captar las sutiles vibraciones de lo desconocido. En la sala de juegos, el aire se enfría súbitamente, y una entidad gélida merodea en busca de atención.
¿Quién es esta sombra helada que se atreve a danzar en el reino de los vivos? Sin embargo, no todas las presencias son siniestras. En la antigua capilla y el salón de baile, una alegría inusual parece permearlo todo. Una risa melodiosa que se desliza en la brisa, una sensación de júbilo que desafía la oscuridad. Pero cuidado, pues lo que podría parecer una dicha inocente puede convertirse en una experiencia desconcertante para aquellos que temen a lo que yace más allá del velo. Entre los guías turísticos que recorren los pasillos de esta casa encantada, uno en particular se convirtió en el objetivo preferido de las entidades traviesas. Encajaba perfectamente en el papel de receptora de sus travesuras. La antigua capilla y el salón de baile se convierten en su escenario, y la presencia esmeralda de lo paranormal la envuelve en un ballet misterioso. ¿Quién es esta figura enigmática que despierta la atención de los seres del más allá? En los rincones más oscuros de la casa encantada Copper King, una figura etérea se desliza como una bruma brumosa, un espectro de luz en medio de la penumbra. En el sótano y el pasillo del primer piso, esta aparición nebulosa toma forma, flotando entre los ecos del tiempo. ¿Es un antiguo residente que aún vaga por los pasillos que una vez llamó hogar, o es algo más siniestro, una presencia que se deleita en la inquietud de los vivos? A medida que el velo entre los mundos se desdibuja en la casa encantada Copper King, las entidades emergen de las sombras, desafiando las palabras del propietario y sumergiendo a los valientes en un torbellino de emociones. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo desconocido, a desentrañar los enigmas y a confrontar los misterios que acechan en cada rincón de esta mansión encantada? Las respuestas esperan en la oscuridad, y solo aquellos que se atrevan a adentrarse en sus profundidades descubrirán la verdad que yace detrás de las presencias que vagan entre los mundos. Un baúl, un guía y el misterio que desafía la realidad. En lo alto del último piso, en el salón de baile de 64 pies, la mansión albergaba un antiguo baúl, olvidado en las sombras del tiempo. Su misterio yacía sellado bajo su tapa, cerrada por décadas, sus secretos en silencio, esperando su momento. La mansión resonaba con la expectación de lo desconocido, y el aire parecía teñido con un toque de inquietud. En el manto del atardecer, cuando las sombras se alargaban y la oscuridad tomaba su reinado, un guía turístico comenzó su relato en el salón de baile. Su voz resonaba por las paredes empapadas de historia, sus palabras revelaban los eventos pasados y las risas que una vez llenaron ese espacio. Pero en la mansión, el tiempo era fluido y las memorias eran una corriente en constante movimiento. En medio de la explicación, como un eco de un pasado oculto, la tapa del baúl se elevó con una elegancia que desafiaba toda lógica. Un silencio helado se apoderó del lugar, los corazones latían con una cadencia desacompasada. Los ojos se clavaron en la tapa que se alzaba sola, como si una mano invisible hubiera decidido revelar su contenido. El guía turístico, sorprendido y desconcertado, quedó paralizado ante el espectáculo sobrenatural. El aliento se le escapaba en un susurro ahogado, mientras su mente luchaba por comprender lo que sus ojos veían. El baúl, una vez sellado en el olvido, ahora desafiaba las leyes de la realidad, susurrando secretos que habían permanecido enterrados en el tiempo. Los espectadores, atrapados en un momento que desafiaba la comprensión, contemplaban la escena con asombro y temor. Un escalofrío serpentino recorría sus espinas dorsales, y sus pensamientos se perdían en las sombras del misterio. La mansión misma parecía latir con una energía inquietante, como si el pasado y el presente se hubieran entrelazado en un abrazo fantasmal. A medida que la tapa del baúl se alzaba más y más, el aire vibraba con una electricidad cargada de enigma. Las entidades que habitaban las profundidades de la casa encantada Copper King parecían jugar con los hilos del destino, tejiendo un espectáculo que desafiaba toda razón. Una risa suave y burlona parecía resonar en el viento, un eco de aquellos que encontraban placer en la consternación humana. El guía turístico, en un arranque de valentía, se acercó al baúl y examinó su interior. Los ojos escudriñaron lo que había dentro, buscando respuestas en la oscuridad. Pero el baúl solo contenía secretos sin palabras, un misterio que se resistía a ser desvelado. Y mientras el guía miraba en el abismo del baúl, el silencio se hizo más pesado, la oscuridad más impenetrable. La tapa del baúl finalmente cayó con un suspiro apagado, como si las entidades hubieran terminado su travesura momentánea. La casa encantada Copper King volvió a sumirse en un silencio inquietante, las sombras parecían abrazar los secretos que habían sido tocados por la mano del inexplicable. El guía turístico, con una mezcla de asombro y temor, dejó escapar un aliento tembloroso, sintiendo el peso del misterio en cada fibra de su ser.
En la casa encantada Copper King, el velo entre el mundo tangible y el reino de lo desconocido era delgado y frágil. Las entidades que danzaban en las sombras encontraban placer en confundir a los mortales, en tejer historias que desafiaban la lógica y la razón. En cada rincón oscuro, en cada pasillo silencioso, el misterio se entrelazaba con la realidad, recordándonos que en la oscuridad más profunda, los secretos más profundos aguardan su momento para ser revelados. ¿Sigue la casa Copper King encantada? La mansión Copper King, un testigo silencioso del pasado, se alza imponente en medio de sombríos misterios. Pero, ¿sigue esta casa resonando con ecos de los que ya no están? Como siempre, la respuesta varía según a quien preguntes. Las entidades que vagan por sus corredores parecen entender la importancia de mantenerse en buenos términos con el dueño actual, un individuo respetable y firme en sus asuntos. Un empresario exitoso que no se presta para jugar ni para tolerar travesuras sobrenaturales. Sin embargo, como en los cuentos más oscuros, ciertos individuos parecen llamar la atención de estas presencias inexplicables. Los guías turísticos que comparten historias espeluznantes o los huéspedes nerviosos que exploran la mansión, a menudo se encuentran en el centro de extraños sucesos. Las risas susurrantes y las sombras inquietantes parecen bailar alrededor de ellos, como si las entidades estuvieran aprovechando su miedo para su propio entretenimiento macabro. ¿Y qué decir de aquellos con habilidades psíquicas? Aunque ninguna investigación psíquica formal se ha llevado a cabo, se dice que las personas dotadas han sentido una presencia palpable en los rincones más oscuros de la mansión. ¿Podrían estas sensaciones ser las emanaciones de almas atrapadas o simplemente productos de la imaginación? La verdad permanece envuelta en sombras, esperando ser descubierta por aquellos valientes o lo suficientemente temerarios como para adentrarse en los misterios de la casa encantada Copper King. Y aquí concluye nuestro escalofriante viaje a la casa encantada Copper King. En medio de los susurros de las sombras y los ecos del pasado, hemos explorado los misterios que envuelven esta majestuosa mansión. Aunque las respuestas pueden seguir siendo elusivas, una cosa es segura, la casa encantada Copper King sigue siendo un enigma cautivador que desafía nuestras creencias y despierta nuestra curiosidad. Desde los espíritus traviesos que parecen encontrar placer en jugar con los nervios de los desprevenidos, hasta las presencias sutiles que deambulan por sus pasillos, hemos contemplado los relatos y experiencias que se entrelazan con esta histórica casa. Pero en última instancia, la verdad sigue siendo un secreto oculto entre sus paredes, esperando ser revelado por aquellos que se atrevan a adentrarse en sus oscuros rincones. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía. Si deseas más historias de lo paranormal y lo desconocido, no dudes en suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros futuros vídeos. Hasta la próxima, valientes supervivientes del enigma.